Pues buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Renton. Profe, hola, buenos días. Buenos días, David. Buenos días. Sofía Taborda. Manuel Betancourt. Juan Ortiz. Bueno, chicos, empecemos ya. Buenos días para todos. Hoy ya con la clase de hoy cerramos entonces la guía número 1 del segundo periodo. La segunda guía está pues todavía en revisión por parte de coordinación académica, entonces estará montando de aquí a la otra semana pues según los que nos informaron en la reunión pasada. Entonces ya con lo de hoy culminamos esta guía. Hoy voy a calificar más que todo participación, que es como una especie de repasito y el tema pues de cierre de lo que hemos venido viendo. Listo. Por aquí. Ok, vamos a prestar atención primero al videito que les voy a mostrar. Bueno, muchachos, aquí vemos un cultivo alternado, salteado de frijoles y de maíz. Bueno, profe, ¿y qué relación tiene un cultivo de frijol y maíz con las fuerzas intermoleculares? Bueno, como les he dicho, todo lo que existe tiene relación con procesos químicos. Y precisamente venimos aquí a ver una relación de esos procesos químicos en este cultivo de maíz y frijol. ¿Un simple frijol como este es un complejo químico o no? Claro, profe. Recordemos que las moléculas de almidón contenidas en la semilla de frijol están unidas por medio de fuerzas intermoleculares. Dichas moléculas a su vez pueden estar formadas por enlaces de tipo covalente.
De ahí sí, profe, las fuerzas intermoleculares son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias. También, profe, al modificar las fuerzas intermoleculares producen un cambio físico. ¿Quién recuerda cuáles son las principales fuerzas intermoleculares? De ahí, profe, las fuerzas de Van der Waals, entre las cuales tenemos dispersión y dipolo-dipolo. Estas últimas llamadas así en honor al científico holandés Johannes Van der Waals, que es quien las descubre. Veamos las fuerzas dipolo-dipolo. Estas se dan únicamente entre moléculas polares. Estas son efectivas a distancias muy cortas. La magnitud de estas interacciones depende de las magnitudes de los dipolos que interaccionan y de la forma de la molécula. Las moléculas polares forman gases, líquidos y sólidos, en parte como resultado de las interacciones dipolo-dipolo. Estas atracciones varían con la temperatura, la que influye en los puntos de fusión y de ebullición de las sustancias. Ahora vamos a ver fuerzas ion-dipolo. Una fuerza ion-dipolo existe entre un ion y una molécula polar, como por ejemplo lo que ocurre cuando disolvemos cloruro de sodio o sal de mesa en agua. Las interacciones de Van der Waals constituyen la clase más frágil de fuerzas intermoleculares que pueden mostrarse en la naturaleza. Otras fuerzas intermoleculares son los puentes de hidrógeno. Estos se generan por la atracción entre un átomo de hidrógeno con un átomo de oxígeno, nitrógeno o flúor de la molécula vecina. Un ejemplo es el agua, que presenta esta clase de unión entre sus moléculas. Por ejemplo, los puentes de hidrógeno son los responsables de que la molécula del agua hierva a 100 grados Celsius, mientras que el H2S, que es estructuralmente semejante, es un gas cuyo punto de ebullición es de menos 60,2 grados Celsius. Las moléculas polares son aquellas en las que no coincide el centro de distribución de cargas positivas y el de las negativas. El ejemplo más significativo es el agua. Las moléculas no polares son aquellas en las que coincide el centro de distribución de las cargas positivas y negativas. Las moléculas de oxígeno e nitrógeno, compuestas por dos átomos iguales, pertenecen a esta categoría. Ok. Entonces ahí estamos viendo un elemento adicional que son las fuerzas moleculares. Voy a explicarlo aquí más detalladamente. Vamos a suponer un vaso de agua. En un vaso de agua, obviamente no existe solo una molécula de agua. Recordemos que la molécula de agua, ¿cómo es que está compuesta el agua? Por H2O. H2O, es decir, una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno. Eso sería solo una molécula de agua, pero el agua usted nunca la va a encontrar una molécula, o sea, una molécula supermicroscópica. Usted el agua la va a encontrar en una cantidad más grande. Por ejemplo, en un vaso de agua hay miles y miles de millones de estas moléculas de H2O. Entonces recordemos que entre el oxígeno y el hidrógeno hay un enlace que se llama el enlace entre átomos. En este caso es un enlace covalente. Recordemos que aquí se da un enlace covalente, que es lo que permite que el hidrógeno se una al oxígeno. Eso es en cuanto a enlaces entre átomos. Pero resulta que en una sustancia, por ejemplo, en un vaso de agua, no hay solamente una sola molécula, hay varias. Aquí, por ejemplo, puede haber otra, aquí puede haber otra. Es decir, ellas están todas ahí reunidas en ese vaso de agua. Y hay infinitas, no voy a dibujar más.
Entonces resulta que para que se forme el agua, o sea, para que se forme ese vaso de agua, pues también tiene que haber una interacción entre moléculas, además de haber una interacción entre átomos, que es lo que veíamos en las clases pasadas, en este caso es una interacción covalente, hay una interacción entre las moléculas. Por ejemplo, aquí, entre este hidrógeno y este oxígeno, como este hidrógeno queda positivo y este oxígeno queda negativo, se establece un puente de hidrógeno. A ese tipo de fuerzas de unión entre moléculas se le conoce como fuerzas de Van der Waals. Esas fuerzas es lo que permite que las moléculas se unan una con otras. Por ejemplo, aquí puede haber otra de hidrógeno, oxígeno y aquí haber un puente. Listo. Entonces, para que aprendamos a establecer la diferencia, una cosa son los enlaces entre los átomos de una molécula, de una sola molécula. Y otra cosa son los puentes o las interacciones que hay entre las moléculas, que esas se llaman interacciones moleculares. Esas pueden ser dipolo-dipolo, como en este caso, perdón, como en otros casos, como el caso, por ejemplo, del cloruro de sodio. Una molécula de cloruro de sodio, lo que hay es un cloro negativo y un sodio positivo. Entonces, como una queda negativo y la otra queda positivo, pues la otra molécula va a sentirse atraída aquí, esta carga negativa con esta carga positiva. Entonces ahí va a haber también una interacción y esa se llama interacción dipolo-dipolo, que empieza a unir todas las moléculas para formar la sustancia como tal. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, Ok. señor. Resulta que estas fuerzas de unión dependen de la temperatura, de ahí vienen los estados de la materia. Por ejemplo, si yo a esto le empiezo a agregar calor y la temperatura empieza a aumentar, estos puentes que hay aquí, estos uniones entre moléculas son demasiado débiles. O sea, no son tan fuertes como las uniones que hay entre los átomos, sino que estas interacciones son muy débiles. Entonces, con el calor, estas interacciones empiezan a romper. Entonces, por ejemplo, el hielo sólido donde tiene todas sus moléculas compactas unidas unas a otras, ¿qué empieza a suceder cuando se le mete calor y se empiezan a romper estos puentes? ¿En qué se convierte? Líquido. Empieza a convertir en líquido. Ya cuando estos puentes empiezan a romper, él se convierte en líquido, aunque todavía existe una pequeña interacción. Si le meto más calor y más calor y más calor, ya todos esos puentes se rompen del todo. ¿Y entonces en qué se convierte eso? Por. En vapor o gas. En el gas ya no hay ninguna interacción, ya las moléculas están solitas, están así dispersas por todas partes. Ya están dispersas cada una por su lado. Ahí es donde ya se Pero convierte. Dígame. sigue siendo el hidrógeno y el oxígeno juntas. Sigue siendo, es decir, la molécula sigue siendo así. Para romper este enlace, recordemos la clase pasada, para romper yo este enlace tengo que meterle electricidad. Acuérdese lo de electrólisis, para romper este enlace. Pero para romper el enlace entre moléculas solo basta con meter temperatura. O sea que en la medida que se mete temperatura, se están rompiendo los puentes entre las moléculas. O sea que en el gas las moléculas quedan solitas, quedan por allá navegando solitas. Por eso es que el gas tiene esa forma de como desordenado, que las moléculas se dispersan por todas partes. Mientras que en el sólido y el líquido, las moléculas son más compactas porque hay una unión entre ellas. ¿Sí quedó claro? Ok, entonces vamos aquí a responder unas preguntitas. A ver, no voy a llamar, sino que ¿quién desea participar aquí de esto? Sobre todo las personas que no tienen casi participación. Hoy estoy valorando solo participación. Entonces, en esta pregunta analiza cada imagen y vamos a establecer qué relación existiría por ejemplo, en una materia con estado sólido, en el ejemplo del hielo. ¿Cómo son esos enlaces entre moléculas o esas uniones entre moléculas? ¿Fuertes, débiles o medio débiles? ¿Quién me responde? Fuerte, profe. Profe, deben de ser muy Fuerte. fuertes. ¿Quién me dijo? Yo y Valerie, profe. Barreto y Valerie Chaparro. Chaparro. Exactamente. Entonces, lo que yo acabo de decir, cuando el estado es sólido, la unión entre esas moléculas es muy fuerte, es demasiado fuerte, y por eso la materia es compacta, por eso tiene forma. Entonces, ¿qué sucede aquí en el estado líquido?
Se dispersan. Pues no se dispersan tanto, pero pues, o sea, sí me hago entender. El dan un poco- puente se vuelve más débil y se pasa Ajá, más el líquido. puente se vuelve más débil, o sea, la interacción entre moléculas se hace mucho más débil y por eso las moléculas ya empiezan a separarse en un poquitico. Y luego aquí, ¿qué es lo que sucede? Ahí es cuando el puente se rompe y las Ajá, partículas del H2O se dispersan. exactamente, ahí ya las moléculas del agua ya quedan cada una independiente de la otra, no tienen nada que ver la una con la otra, entonces por eso adquiere la forma de gas. ¿Listo? Bueno, vamos por acá para la actividad 6. Entonces vamos a recordar, hacer un recorderis de todo lo que hemos visto. ¿Qué es un átomo? ¿Quién me responde qué es lo que es un átomo? Profe, para mí el átomo es lo que constituye todo. El átomo es lo que Digamos, lo define construye. la materia, ¿no? Lo que compone, pues, de toda la materia está compuesta de átomos, pero, por ejemplo, si yo quiero establecer una diferencia entre átomo y molécula, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que la Profe, molécula creo se que forma por el átomo. ¿Cómo? La molécula se forma por el átomo. La molécula se forma por un solo átomo, No por varios. por varios átomos, es Por correcto. varios. Sodio y el profe, cloro. por muchos. O por puede ser Sodio y el por dos, cloro o puede ser en el caso del ADN. Entonces, no sé si han escuchado que el ADN es una cadena de millones y millones de átomos. Ya. Entonces, para que aprendamos a diferenciar. Alguien tiene el micrófono abierto para que me colabore. Entonces, un átomo es simplemente lo que está aquí en la tabla periódica. Eso es un átomo. Todos estos elementos que vemos aquí, sodio, magnesio, titanio, cobre, fósforo, nitrógeno, todos estos son átomos, ¿ya? Cuando se unen varios átomos, por ejemplo, cuando se une el cloro y el sodio para formar la sal de cocina o el cloruro de sodio, ahí ya se forma una molécula. Entonces, ¿qué es un átomo? Un elemento solito. ¿Qué es una molécula? Es una unión de dos o más átomos. ¿Y qué es un ion? Es una carga positiva. Una es carga positiva y la otra es carga negativa. ¿Quién me respondió eso para yo poner el punto? Yo, Zapata, Tare, Juan Sebastián. Yo dije negativo. Zapata, Julieta. ¿quién Y dijo? Julieta. Y Julieta. Ok. Una es positiva y otra es negativa. Entonces, ¿a cuándo se da? Entonces, recordemos que hay elementos o hay átomos que tienden a perder y tienden a ganar electrones. Entonces, por ejemplo, en el caso aquí del sodio, que su última capa pues, está completamente incompleta, o sea, nada más tiene uno, su tendencia es a regalarlo. Entonces, cuando él regala ese electrón, queda como Positivo. queda positivo. Eso es correcto. ¿Quién me dijo eso? Valentina García. García Valentina. Entonces, cuando el sodio regala ese electrón, él queda positivo. Caso contrario, los elementos de por acá. Por ejemplo, el cloro nada más le falta uno para completar su capa. Entonces, él tiene tendencia a robar. Cuando roba ese electrón, Negativo. queda negativo. Juan Sebastián, ¿qué? Zapata, Tares. Zapata. Entonces, a eso se le llama ion. ¿Qué es un ion? Es un elemento que ha perdido o ha ganado electrones. Simplemente, Profe, dígame. ¿usted sabía que un ambiente que pues, que tenga más iones negativos que positivos hace que una persona se sienta mejor? ¿Que tenga más iones negativos? Sí, hace que Sí. una persona se sienta mejor. No sabía ese Hay detalle. unas lámparas, no sé de qué material son, pero como que expulsan iones negativos. Se hicieron un experimento con eso, unas en las que no tenían lámpara y otras en las que sí. Pues dos grupos de personas. Y los que tenían las lámparas se sentían mejor y estaban más positivos. Vea, no sabía ese detalle. Entonces, vea, los iones tienen que ver con el comportamiento. Bueno, entonces ya sabemos la diferencia. Átomo es un elemento, molécula es una suma de elementos y ion es cuando ese elemento ha perdido o ganado electrones. Entonces ahora, ¿quién me responde eso qué será?
Eso es una molécula. Es una molécula. Sí. Es un ion. Perdón, un ion. Correcto, Valentina. Es un ion. Miren que me está mostrando el elemento y me está mostrando un signo que está diciendo que, vea, ese elemento ganó un electrón, quedó negativo. robar. Ajá. Bueno, a ver el primero. Bueno, ese ya lo respondieron. El segundo, ¿qué es? Un Una átomo. molécula. Una molécula, perdón. Una molécula, profe. Una molécula, correcto, correcto. ¿Por qué es una molécula? Que Explícanos. tiene 2 electrones. Porque es el resultado de dos átomos. Correcto, Chaparro. El resultado de dos átomos, o sea, la unión de dos átomos o más, pueden haber infinitos átomos, la unión de dos o más átomos da como resultado una molécula. Y entonces este cloro 2, ¿qué será? Es un Átomo. Es un átomo. Sí. Cloro 2, ¿qué significa ese 2? Que es 2 veces cloro. Entonces será un átomo. Una molécula. Una molécula. ¿Quién la dijo por allá primero? Valerie. Catherine, ¿qué? Valerie. Valerie Chaparro. Valerie Chaparro. Correcto, es una molécula. Acuérdese que la molécula puede ser dos átomos del mismo elemento. Por ejemplo, si son dos átomos de oxígeno, estamos hablando del oxígeno molecular, que es el que nosotros respiramos, O2. Si estamos hablando del cloro molecular, Cl2. Ya, eso es una molécula. Bueno, vamos con este. ¿Qué significa este sodio? ¿Por qué? Ion. Explícanos. Porque es positivo, porque ganó. ¿Ganó? Sí. No, dio dos. Dio dos, profe. Sí, correcto, Valeria. Ahí Profe, también fue Kleiber. ¿Por qué me ignoran? ¿Quién te está ignorando, Julie? Julieta, que se lo escucha muy pasito. Hay que gritar, Julie. Bueno, entonces, el sodio aquí me está indicando un 2 más, o sea que hay dos cargas positivas. Eso significa que ¿cuántas perdió? Dos. Perdió dos cargas. ¿Este qué será? Un átomo. Átomo. ¿Por qué? Porque está en la tabla periódica. Está solo en la tabla periódica y solamente representa un elemento. ¿Este qué será? Una fusión de dos átomos, profe. Una molécula. ¿Y por qué es una molécula? Porque está con dos átomos. Tiene dos átomos, seguro que tiene dos átomos. El hidrógeno y el oxígeno se juntan. Porque es una combinación. Sí, es una combinación. Es una combinación de hidrógenos. ¿Y cuántos átomos hay ahí en esa molécula? Dos. ¿Seguro? Dos. Tres. No, profe, hay tres. ¿Quién dijo cuatro? Tres? Yo, por ahí dijeron Julieta. tres de primero. No. Julieta. Fue Kleiber. Profe, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Exacto, son tres. Me están diciendo que hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Este de aquí qué es? Una molécula. Es un átomo. Hay un átomo. Es un átomo, el átomo de cloro, mire. ¿Este de aquí qué es? El amoníaco. Es una molécula. Una molécula. ¿Cuántos átomos tiene esa molécula? Cuatro. Tres. Cuatro. ¿Quién dijo cuatro? Ah, no, sí. Yo, Zapata Tavares. ¿Por qué cuatro? Explícanos. Porque tiene una de N y de hidrógeno tiene tres. ¿Y qué es N? Es... Ahí sí no sé. Neón. Neón. Nitrógeno. Entonces el amoníaco son cuatro átomos, correcto. El metano. Es una molécula. ¿Y de cuántos átomos? 5, profe. ¿Por qué 5? Explícanos. Porque tiene una de C tiene una de y de hidrógeno tiene cuatro de H. Exacto. ¿Y la última? Es un ion. Una molécula. Es un ion. Es un ion. Es ion. ¿Y por qué es un ion? Porque está robando. Tiene una carga negativa. Está robando. ¿Cuántas cargas negativas robó? Dos. Dos. Ay, ¿y qué le dice que robó dos? ¿A dónde dice eso? En el signo negativo. Ajá, donde dice 2 menos, me está indicando que él robó 2 electrones. Esto es importante entenderlo porque en la próxima guía que vamos a trabajar vamos a ver reacciones químicas. Y es importante saber qué significa este -2 y en el caso, por ejemplo, del sodio, qué significa este más, porque así es como funcionan las reacciones, teniendo en cuenta la electronegatividad. ¿Listo?
¿Para qué me va a llamar? Voy a dar aquí de compartir. Bueno, chicos, les quiero recordar, hoy no voy a dejar elemento de sustentación, les quiero recordar, voy a aprovechar este espaciecito que nos queda para los que todavía deben actividades de esta guía. Recuerden que para esta guía son 5 actividades. La última la dejé la clase pasada, que era la de la electrólisis. Ya hoy no dejo más actividades, entonces son 5 actividades. Recuerden que en el sistema, cuando yo suba las notas la otra semana, les va a aparecer los ítems según la valoración que yo les voy a dar por cada porcentaje. Recuerden que yo estoy valorando asistencia, participación y las 5 actividades que entregan. Entonces, para aquellos que no tienen, que todavía no han entregado las actividades o que todavía tienen algunos pendientes, por favor, para que las entreguen. Voy a mencionar los que ya están pues completamente al día. Ya los demás saben entonces que tienen algún pendiente. Arrubla ya está al día conmigo. Ortiz Juan Manuel ya está al día. Nada más esos 2 están al día. Los que faltan por la última únicamente, o sea que tienen 4 actividades, son Zapata, Trejos, Sucerquia, Fernández Santiago, que ellos tienen cada uno de a 4 actividades, nada más les falta la última actividad. Y los demás están pendientes con 2 o 3 actividades. Listo. Entonces les recuerdo entonces para que nos pongamos al día esta semana, porque yo ya la otra semana tengo que subir las notas de esta primer guía. ¿Alguna duda, chicos? Ok. Pero yo le tengo que comentar algo. Dígame. Pero, ¿usted se acuerda de esa actividad que usted nos puso a hacer? Que teníamos que ver ese video y que hacer lo que hacía en ese video, ¿cierto? Yo les dije, yo les escribí por el grupo que había la opción, pues porque hay gente pues que no van a tener los materiales para conseguirlos. La opción es ver el video entonces y escribir la conclusión de ese video, ¿ya? Saber con mucho detenimiento el video y escribir la conclusión del experimento. Si usted lo puede hacer en casa, pues obviamente mucho mejor porque usted lo va a experimentar en carne propia. Pero si no tienes cómo conseguir los materiales, simplemente ve el video del experimento y me escribes la conclusión, listo. Profe, entonces esa sería la nota, solamente eso. La última nota es eso, sí. Esa es la última actividad. Bueno. Listo, chicos. Entonces, por hoy dejamos así. Feliz día para todos. Chao, profe. Chao. Chao. Ya, profe.